Ahí está. Ahí empezó a grabar. Bueno, como habíamos dicho, el tema de hoy era terminar con lo que era reproductor masculino. Eh, Vamos acá siempre haciendo un paralelismo y recordando algunas estructuras de cuando hablamos de femenino. Básicamente, el reproductor masculino tiene un órgano central que es el testículo, así como en el, en el genital femenino teníamos un órgano central que producía los óvulos y las hormonas. En el testículo también tenemos uno eh, que forma los espermatozoides y las hormonas, que es el testículo, ¿tá? Que no derivan de la misma estructura, sino que son estructuras que nacen contiguas, pero en hombre y la mujer se va a desarrollar una u otra estructura, pero las dos nacen juntas en el abdomen, en la porción lumbar, y que van a ir descendiendo. En el caso del hombre va a descender y va a atravesar todo el conducto inguinal para llegar a la región de las bolsas. Ese conducto, que está tapizado con peritoneo, porque se lo lleva puesto, se va a obliterar y lo vamos a ver nosotros ahora, pero no, digamos, eso que no siempre se oblitera bien, y cuando no se oblitera bien nos predispone a tener unas hernias inguinales. ¿Tá? Por eso las hernias inguinales son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Eh, y va a después tener una serie de conductos que los van a ir llevando a estos espermatozoides y hasta para depositarlos. Eh, ¿Cuál es el tema? Que hay parte de este conducto que está compartido con el aparato urinario. Entonces vamos a ir viendo y hay unas cositas que ya hemos visto un poco en el urinario, pero ahí lo vamos a completar ahora. Bueno, el testículo es un órgano ovoide. Avísenme si hay alguien más que quiere entrar, que yo no estoy viendo eh, las notificaciones. El testículo es un órgano blanco azulado. Eh, es lo que creo que nosotros estamos viendo ahí, no es el testículo en sí, sino que estamos viendo la envoltura que es del testículo, que es la túnica albuginea, que es como una membrana frígida que lo envuelve y envía muchos tabiques que lo van a ir dividiendo. Fíjense acá en el dibujo, está en lo blanco, va a estar, es la albuginea, y todos estos tabiques que lo van a separar como en lobulillos son partes de la albuginea que se mete, entonces van a delimitar todos esos lobulillos. Dentro de esos lobulillos, históricamente van a haber como unos conductos que van a ir juntando los espermatozoides que se van formando ahí. Recordemos que el espermatozoide, desde que se empieza la división hasta que está el espermatozoide maduro, puede demorar más o menos 72 días. ¿No? Por eso es un periodo que dura mucho tiempo, que parte se saca y van siguiendo madurando a medida que van viajando hasta los conductos eyaculadores. Y van sumando otras sustancias, por eso el semen no se completa acá, sino que lo que principalmente forma el testículo son espermatozoides. Después va recibiendo más sustancias en su camino. Tiene una longitud más o menos de 4 o 5 centímetros, muy parecido al de los ovarios. ¿Eh? Generalmente no están sueltos ni tan móviles, sino que están un poco anclados, y siempre vamos a encontrar más o menos que tiene dos caras laterales, una medial y otra lateral, un borde anterior y posterior y un vértice superior y otro inferior. Por allí en algunos libros no lo describe tan así, sino que lo describe como que esté inclinado un poquito hacia adelante. Entonces tenemos que tener un vértice anterior superior y un vértice posterior inferior. Pero más o menos esa es la orientación. El testículo está fijo, repito, porque en algunos casos que no está fijo, porque no pudo descender bien o porque hay lo que se llama un testículo en ascensor que sube y baja y no está bien anclado, el testículo puede girar y puede pasar en adolescentes que empiece a doler muy fuertemente y esto porque giró y lo que hace es que
al comprimirse la arteria se puede infartar el testículo. Entonces eso es importante. ¿Tá? Todos estos conductos que van juntando los espermatozoides van a ir formando un montón de tubos, que son los tubos rectos, que se van a ir juntando y formando una red acá en el hilio del testículo. Fíjense, si uno por fuera es más como un huevo, pero al corte tiene esta parte, esta parte que es como un hilio, nos hace acordar un poco de riñón, que donde entran los vasos y salen los conductos. Y ahí, en ese espacio, se forma una pequeña red que van a ir juntándose todos los tubos para ir formando lo que se llama la red de Haller, ¿no? De los cuales de esa red no tiene un desagote único, sino que tiene un montón de tubitos que son tubos diferentes que van a desembocar en el epididimo, que es esto que está acá. ¿No? En cuanto a la vascularización del testículo, tiene una arteria propia, igual que el ovario, es la arteria gonadal, rama de la aorta abdominal, que en la mujer dijimos que se había llamado ovárica, y en el hombre la podemos llamar como testicular o espermática. A continuación acá en el dibujito, fíjense, no está vertical como por ahí en el video del profe lo pone como que está bien vertical, como que está un poco más inclinado y tiene un polo antero superior y otro posterior inferior. Y de allí, de ese borde posterior o posterior superior, va a haber una estructura que, si uno ve, tiene como forma de una coma. Tiene una cabeza acá y se va afinando a medida que va haciéndose más posterior. Se va afinando. Esto uno en el paciente lo puede palpar, ¿tá? Que está bien en el borde posterior. Eso es muy importante porque hay veces cuando estas estructuras se pueden inflamar, ¿tá? Por distintos motivos, se pueden inflamar lo que pasa a ser una porquiepididimitis. Y una de las cosas que nosotros hacemos es palpamos el testículo para ver si cómo está, que no estuviera aumentado de tamaño, y palpamos el epidimio y apenas al tocarlo duele mucho. Entonces, es normal que esté inflamado esto, porque nosotros siempre tenemos que dejar que esté dañado el testículo. Dentro del epididimo no es un conducto que va derechito, sino que va enrollado un conducto que es mucho más largo, ¿eh? Que es la primera parte del epididimo. Perdón, del conducto deferente, perdón. Con el core, ubicada en el borde posterior del testículo, cabeza es supermedial. Para redondear el tema de la región de las bolsas, son las capas que envuelven el testículo. Acá creo que el profe lo había dado exactamente igual, pero en la target no está exactamente igual. En la target como que da que la piel y el dartos es como una sola capa superficial. ¿No? La piel es la piel de la región de las bolsas, donde tiene pelos, tiene glándulas sebáceas, tiene pigmentación. Te van a ver que después las zonas genitales, tanto de hombre y mujer, son sensibles a una pigmentación también dada por las hormonas. ¿No? Entonces va a tener una pigmentación que sea ligeramente distinta al resto del cuerpo. Una capa que es el dartos, que es una capa muscular, de músculo liso. ¿Ah? Entonces, importante recalcar eso, es músculo liso porque es involuntario. ¿Ah? También tenemos por dentro una fase espermática externa, que en realidad es una capita de tejido celular subcutáneo, por eso muchas veces antes se llamaba túnica celulosa. Tienen la túnica muscular, que en el atardecer figura como cremastera y fase cremastérica. En realidad están en lo mismo. Recuerden cuando nosotros decimos que bajaba por el conducto inguinal, se lleva puesta no solamente el
el peritoneo, sino también se lleva puesto parte del oblicuo menor, y este cremaster es una dependencia del oblicuo menor, como que se lo lleva y esto lo envuelve. Por dentro tenemos una fascia espermática interna o túnica fibrosa, ¿ya? Y la más interna de todos es la túnica vaginal, que es la que se ve acá. Esta túnica vaginal tiene la particularidad de que tiene dos hojas. Una hoja va a estar pegada hacia las bolsas y la otra hoja va a estar pegada bien jodiendo el testículo. ¿Por qué? Porque es una dependencia del peritoneo y lo envuelve el testículo como cualquier otro órgano intraperitoneal, como envuelve el hígado, como envuelve al estómago, lo envuelve de esa misma manera. Y esto, al ser peritoneo, cuando uno tiene una inflamación o algún problema acá, esto junta el líquido, ¿tá? Porque en esta membrana se produce y se absorbe continuamente líquido, igual que en el peritoneo. Cuando nosotros tenemos una apendicitis, en el peritoneo se junta el líquido. Y bueno, cuando acá tenemos una, una inflamación, se puede juntar líquido, o en algunos casos se puede juntar el líquido claro por algunas alteraciones de la osmolaridad del plasma. Entonces, ahora con la ecografía se ve mucho mejor, pero muchas veces antes en el consultorio era con una linterna, se la ponía detrás y se podía ver si estaba aumentado el tamaño del testículo, se hacía una transiluminación, se llama, y se veía si la luz pasaba algo alrededor del testículo, que quiere decir que era líquido. Si era todo opaco, quiere decir que era el testículo que hubiera aumentado el tamaño, ¿tá? Porque un testículo grande que no duele, pues un tumor. Y un derrame, un líquido ahí, puede simularlo. Entonces era para diferenciarlo. Profe, disculpe, una chica pide que la acepte, Ah, Valentina Bailati. perdón, ¿ves? Ahí no había visto el cartelito. Muchas gracias. Uh, le pijé al botón. Estamos ahí, más o menos se fue entendiendo lo que es testículo, lo que es las envolturas del testículo. Sí, profe, vamos bien hasta ahora. Sí, profe. Bien. Sí, ¿se entiende? Acá fíjense, en el envoltorio del testículo tiene dos capas musculares, una de músculo estriado y una de músculo liso. Eso es importante, ¿por qué? Porque normalmente el testículo, para producir los espermatozoides, lo ideal es que funcione a una temperatura de 33 grados y el cuerpo tiene 37 grados. Entonces, lo que hacen los músculos es, en verano se relajan para que se pueda alejar un poco más del cuerpo y no sobrecalentarse, y en invierno se contraen para acercar el cuerpo y que no enfriarse. Entonces, ir regulando la temperatura que sea menor a la del cuerpo, pero tampoco se nos frío. Conducto deferente. ¿Eh? El conducto deferente es un conducto que se inicia en la finalización del epidídimo y termina cuando se une con la vesícula seminal para formar los conductos eyaculadores. Es un conducto largo que va a pasar por varias regiones, va a atravesar el conducto inguinal y lo podemos dividir en varias partes. Hay unas partes por ahí no es tan tajante o por ahí no es tan... Hay veces que vemos órganos que los separamos en varias partes y son bien un límite neto o que cambian mucho. Y esto no, esto es más o menos para decir por dónde va. ¿Ya? Va a tener una parte que es escrotal, que está dentro de las bolsas, pero eso rápidamente es cortito y rápidamente va a empezar a ser tapizado por el cremaster. ¿Ya? Recuerden que tenemos una envoltura del testículo que es el cremaster, y también eso va a ir tapizando todo el cordón que va por dentro del conducto inguinal, el cordón espermático. Entonces, eso va a formar un paquetito rodeado de cremaster, donde van a estar no solo el conducto deferente con la arteria testicular, sino que va a haber otros elementos. ¿Ya? Entonces, aquí va a empezar a formarse el cremaster, se va a tener una pequeña fase
la verdad, estas dos primeros regiones son, la verdad, no hay mucho para hablar y están en una porción muy, muy corta. ¿Tá? Las que van a ser porción más larga sí van a ser la porción inguinal, que va a pasar a través del conducto inguinal, y después la parte que está dentro del abdomen y de la pelvis. Pero bueno, dentro del conducto inguinal dijimos que la porción inguinal. Ahí van a ir, y a eso lo da el profe, van a ir junto en el mismo paquete varios elementos, que a razón de ser son, primero, la arteria testicular, ¿ah? O espermática. Después tenemos una arteria que va a ir vascularizando todo el conducto deferente, que es la arteria deferencial. Y por último, tenemos una arteria que va a vascularizar todos los elementos del cordón, ¿tá? Todos los elementos del cordón, que la podemos encontrar como arteria cremastérica o arteria funicular. Cuando hablamos de funicular estamos hablando del cordón. ¿Tá? Entonces, son 3 arterias que lleva. Siempre estas arterias van a estar acompañadas de las venas, pero en realidad, en este caso van a ir acompañados de 2 plexos venosos. ¿Tá? Uno que va a ir todo por delante y otro que va a ir todo por detrás. Esos van a ser los plexos pampiniformes anterior y posterior. Y después teníamos las ramas genitales de los abdómenes genitales y el genitocrural. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo de las arterias que se me cortó y no escuché bien? Sí. Las arterias son 3. La primera es la arteria testicular, ¿tá? O espermática también la podemos llamar. La segunda es la arteria deferencial, ¿tá? Y la tercera es la cremastérica o funicular. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Estos elementos, junto como dijimos con las ramas de los abdómenes genitales, que también el libro los pone como, en vez de abdomen genital mayor y menor, lo pone como ilioinguinal y... se me queda en la punta de la lengua. Pero son los abdómenes genitales mayor y menor. Recuerdo cuando nosotros le mostraba el dibujito el video de una hernioplastia inguinal, que le decía, fíjense ahí puesta el abdomen genital, que a veces nosotros encontramos cuando abrimos la poneurosis del oblicuo mayor, ahí encontramos los abdómenes genitales, que hasta cierto punto siguen el trayecto entre los músculos anchos del abdomen como si fueran unos intercostales, y van a tener una rama que se iba a meter en el conducto inguinal, porque son abdómenes genitales, que iban a inervar la región de las bolsas. Esos nervios los vamos a encontrar también en el conducto, en el cordón espermático. Y todo eso está pisado por el cremaster. Uno cuando opera una hernia inguinal, por vía abierta, por vía anterior, uno lo que hacemos es abrimos la aponeurosis del oblicuo mayor, identificamos el cordón, lo levantamos, y como sabemos que dentro de ese cordón están los sacos, cuando es una hernia indirecta, tenemos que abrir el cremaster y buscarlo ahí. Nosotros abrimos tranquilamente siempre el cara anterior. ¿Por qué? Porque los elementos que son la arteria espermática y el conducto deferente siempre son bien posteriores. Tengan en cuenta, son siempre bien posteriores. Eso es lo que nosotros nos da siempre tranquilidad de que en la cara anterior no vamos a estar dañando nada. Obviamente siempre vamos con cuidado hasta identificar el saco y despegarlo de todos los elementos para no dañarlos, porque podemos poner en riesgo la vitalidad del testículo o la funcionalidad. Una vez que, fíjense, una vez que entra el cordón espermático a la cavidad abdominal, a entrar por este orificio que es el orificio profundo del conducto inguinal, vamos a llamar
ya no va a estar más envuelto de cremasta ni nada de eso, sino que va a estar libre nuevamente y va a descender por la pared anterior del abdomen, de la pelvis ya. Siempre va a ser preperitoneal, va a estar por delante del peritoneo. Y va a descender, y acá siempre el libro remarca la relación que tiene con esto, con los vasos ilíacos externos. ¿Ah? Este es el conducto deferente, y estos son los vasos ilíacos externos. ¿Ah? Esa es la arteria epigástrica, perdón, sí, la epigástrica, que también pueden venir esta es la obturatriz, pero también pueden venir de la ilíaca interna, la epigástrica. Y va descendiendo por allí, bien por delante. En un momento, cuando llega a las paredes laterales de la vejiga, ¿tá? Que ya la vejiga, como recordamos, está por fuera, por debajo del peritoneo, van a ir hacia los costados de la vejiga para ir a abordarla desde atrás. Fíjense, va por los costados de la vejiga para ir a abordarla hacia atrás. ¿Tá? Y el peritoneo, fíjense, va por acá. Siempre va por fuera del peritoneo todo esto. Para encontrarse detrás de la vejiga con estas pequeñas glándulas, que acá están ampliadas, que son las vesículas seminales. ¿Tá? Y el conducto deferente que se une con eso. ¿Lo ven ahí? Repasamos con esto un poco de conducto inguinal. Si vieron los videitos que le hice de conducto inguinal, van a ver, este es el transverso, porque tiene fibras que son todas horizontales. El transverso se inserta donde tiene inserciones en el pubis y hace como un arco. ¿Lo ven el arco ahí? Es normalmente el contraerse. Sí, se ve. Baja y tapa y protege este orificio. Acá se formarían las hernias inguinales indirectas y acá se formarían las hernias inguinales directas. Este es el tercio interno del conducto inguinal, que fíjense, acá hay como una bandeleta a los costados del recto anterior, que son los ligamentos de Henle, que tapiza acá un poco. Pero también lo tapiza esto que hace así, que es el tendón conjunto, ¿no? Que se inserta acá y protege esto acá. El tercio medio queda libre, y el tercio externo tiene, acá viene el ligamento, acá viene arcada de Douglas, esta partecita acá ya es ligamento de Hasselbalch, ¿no? Y este vaso, que es el vaso epigástrico. Y yo en el video le decía, cuando por ahí está todo muy alterado en anatomía y no se entiende nada, porque está muy grande la hernia y por ahí uno tiene unas hernias gigantes así, y ya no se sabe de dónde viene, uno busca palpar la arteria. Si uno palpa la arteria y está de este lado, sabemos que es directa. Si está de este lado, es indirecta. Y esto que está acá abajo es el ligamento, este es el orificio, el anillo crural. Ligamento de Jean-Bernard, este ligamento que tapiza la cresta pectina es el ligamento pectino de Cooper, ¿verdad? La arcada inguinal. ¿Se ve ahí la anatomía? ¿Le entienden ahí la anatomía? Sí. Una pregunta. Sí, decime. Sí. Cuando nosotros hablamos del anillo crural, eh, ¿está por encima o está antes del triángulo de Carpa? Está en el límite superior del triángulo de Scarpa. El ligamento, el triángulo de Scarpa, el límite superior es la arteria inguinal. Está acá. De acá para abajo es, digamos, de acá para allá abajo, se me sale, yo busco señal con el dedo y no me ven la mano, pero ¿para aquel lado? Yo estoy acá dentro del abdomen. Si yo atravieso este orificio, yo estoy en el abdomen y veo el anillo crural. Si yo atravieso ese orificio, estoy en el Me triángulo. voy al triángulo de Carpa. Exactamente. Está en el límite, forma parte del límite, digamos. Nosotros decimos que el límite del techo, Listo. el límite superior es la arteria inguinal. Pero en teoría sería todo esto sería el límite. También estaría este ligamento y estaría el anillo, sería el límite. A ver, si mira, si buscamos acá,
eh, triángulo. Bueno, Fíjense, profe, acá el gracias. límite superior se pone como la arcada inguinal o ligamento inguinal. Pero esto está bien superficial. Si nosotros nos vemos bien esto en 3 dimensiones, en realidad esto no es una línea, sino que es como un espacio triangular donde están todos estos elementos. Está el anillo acá, a ver si se ve bien. Acá estaría el anillo crural y sería parte del límite superior. Claro, entonces, Volvemos a... primero el anillo crural y luego el triángulo. Exactamente. O sea, los vasos están en la pelvis. Cuando atraviesan el anillo crural ya están en el triángulo escarpa. Por eso decir que pasan por el anillo Listo. crural o pasan por debajo del arca inguinal es lo mismo. Y ahí cambian de nombre. Bien, profe, y en ninguno de los dos compartimentos forman, ninguno de los dos No, en ninguno de los compartimentos forman compartimentos paquete. forman paquete vasculonervioso, ¿verdad? No. Paquete bajo el nervioso en el triángulo escarpa no hay y en la pelvis tampoco. Es más, a ver. Bueno, acá no se ve bien, pero este es el psoas ilíaco y estaría por acá el nervio debe ser ese puntito que se ve ahí. Pero bueno, volvemos a lo nuestro. Las vesículas seminales son dos pequeñas glándulas que ponen ahí con forma piriforme, o sea, forma piriforme quiere decir de pera o de pequeña pirámide, una pirámide pequeña, que en realidad más parece como si fuera una mora, eh, que se une al deferente y lo que va a producir es el líquido seminal va a ayudar a formar el semen, que también es rico en fructosa para que se puedan nutrir los espermatozoides. Recuerden que los espermatozoides pueden demorar hasta 7 días desde la eyaculación hasta que llegan hasta el óvulo y lo fertilizan, se tienen que tener eh, alimento. ¿No? Profe, dijo que desembocan en el Se une, deferente. la desembocadura de las seminales se unen con el deferente. Y a partir de allí el deferente va a cambiar de nombre y se va a formar, se va a llamar conducto eyaculador. ¿No? Bueno, acá no De la se ve. unión del deferente, con ese se forma el conducto eyaculador. Exactamente. Acá estaría la vesícula seminal, acá se uniría con el deferente y todo este trayectito de acá hasta acá, que es más o menos son 2 centímetros, es el conducto eyaculador. ¿Tá? Atraviesan la próstata, perdón por el error de ortografía ese que está ahí, no lo vean, y desembocan en la cara posterior de la uretra prostática. ¿Recuerdan que había en la uretra prostática, yo le había contado que había como una depresión, como un abultamiento hacia atrás que se llamaba el verum montanum, El verum que montanum. en el fondo se desembocaban los conductos prostáticos, pero también ahí desembocan los conductos eyaculadores, ¿tá? Como dos edificios por separado, uno derecho y uno izquierdo. La próstata es una glándula, bueno, continuamos con el siguiente elemento, que es la próstata. Es una glándula que se desarrolla alrededor de la uretra prostática, ¿tá? Bien por debajo de la vejiga, está pegada a la vejiga, por detrás del pubis y por delante del recto, que esto nos va a marcar las relaciones de la glándula prostática. Tiene dos caras, una anterior y una posterior. La posterior tiene como un surco en el medio,
y tiene como dos lóbulos. Eso nosotros es importante, ¿por qué? Porque al hacer un tracto rectal nosotros palpamos eso, buscamos palparlo. ¿Tá? Tiene una base que es superior, que es la parte que está en contacto con la vejiga, y tiene un ápice o un vértice que es inferior. Es atravesada, de nuevo, con ortografía mala, desde posteriormente por los dos conductos eyaculadores que van a desembocar en la uretra prostática. Bueno, en esta diapositiva, como es para obstetricia, está muy por encima el tema de masculino, pero va a estar relacionado hacia adelante, no solamente con el pubis, sino con... A ver, vamos a ver si... No, creí que había alguien queriendo entrar. Hacia adelante está relacionado con el pubis, pero entre el pubis y la próstata hay parte del espacio retropúbico de Fetchus, que es el mismo que está en la vejiga, y ahí están los mismos plexos venosos de Santorini, que está también por delante de la vejiga. O sea, es como una continuación, comparte las relaciones anteriores con la vejiga. El libro habla de una lámina preprostática, pero es una lámina que es muy fina y que no influye mucho en la disección, entonces como que no es algo muy importante. Hacia atrás sí es más importante, que está relacionado con el recto. ¿Tá? Y entre el recto y la próstata hay una lámina de aponeurosis, que es la aponeurosis perineal media. El perine está metido por acá. Fíjense, vamos a aumentar el tamaño de esto, para si puedo señalar mejor. Esto que está acá en más oscuro es el músculo, y este es el periné. Son músculos del periné medio. Y la aponeurosis perineal media se va a curvar hacia adelante y va a estar ubicada acá. Va a formar lo que nosotros decimos el tabique recto, el tabique en la fascia de Denon-Villers, ¿ah? De Denon-Villers, que es un tabique también recto vesical. Es muy importante esto porque tacto rectal nos queda ahí chanta, y es más, muchas veces, si mal no recuerdo, las biopsias de próstata se pueden hacer a través de acá. En las caras laterales de la próstata va a estar surcada por dos ligamentos. Y ustedes recuerdan cuando hablábamos en femenino, fíjense acá, en femenino hablábamos de que estaba el útero, el cuello de útero, hacia el costado teníamos los parámetros laterales o ligamentos Mackenroth, y hacia atrás y hacia adelante teníamos unos ligamentos que lo decíamos que eran útero sacro, los que vienen de atrás, y hacia adelante eran útero vésico pubiano, que iban hacia adelante, y formaban como dos filas a los costados que lo anclaban al útero. En el hombre hay unos ligamentos que que son análogos al de la mujer, pero en este caso van a estar anclados no al cuello del útero, sino van a estar anclados a la próstata. ¿Tá? También van a anclar un poco la vejiga. Son los tabiques sacro, recto, génito. ¿Tá? No hablamos digamos, para poner el mismo nombre de hombre y mujer, génito, vésico, pubiano. ¿Tá? El mismo tabique. A ver. En el de la mujer teníamos los parámetros laterales, obviamente Mackenroth, los úteros sacro, que eran estos que se han marcado con el número 10, y acá con el número 8 y número 7, en realidad es todo el ligamento que es útero vésico pubiano o útero vesical y vésico pubiano. Pero es todo parte de la misma estructura que va a anclar a un lado y el otro los órganos pélvicos. ¿Ah? Bien. ¿Se entiende eso? Esas fascias. Sí, profe. Bien. Hacia abajo, obviamente, va a estar relacionado con el perine, y a través del perine del otro lado va a estar ya el bulbo del cuerpo esponjoso. Y hacia arriba, obviamente, con la vejiga. Bien. A ver.
próstata, está bien. Llegamos en la última parte, al pene. Es un órgano eréctil, es análogo a lo que es el clítoris en la mujer. Vamos a ver las mismas estructuras, pero con distinto grado de desarrollo. Es una estructura de forma cilíndrica, tiene una extremidad anterior, una extremidad posterior, proximal o raíz del pene, y una extremidad distal, ¿tá? O glande, que en realidad glande estamos hablando del cuerpo esponjoso solamente. El pene también va a tener envolturas que van a ser parecidas a la del testículo. Por lo pronto, la piel y el dartos van a ser iguales, ¿tá? La piel y el dartos, que es un músculo liso. Después va a tener una capa superficial, que es una capa celulosa. Esto ayuda a que la piel y el dartos pueden deslizarse por encima de los cuerpos cavernosos. Y una fascia profunda, que es una capa fibroelástica que, si mal no recuerdo, el profe lo había dado con otro nombre, que creo que también lo pone como una albuginea, igual que, bueno, acá dice albuginea también, igual que en el testículo, ¿tá? Obviamente, estas tres son iguales a la envoltura del testículo y ya después cambia. ¿Cuál es la idea de estos? Como tiene elementos adentro del pene que se van a inflar con sangre para cuando se produce la erección, esta fascia es rígida y es inextensible, cosa de que cuando se infle tenga eso y junte presión, pueda juntar presión y pueda endurecerse y no simplemente aumente de tamaño. ¿Está? Por dentro está formado por las formaciones eréctiles. Son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Fíjense, cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso. Cuerpo esponjoso, ya nosotros ya lo sabíamos por la clase de urinario, que va a estar atravesada en todo su trayecto por la uretra. ¿Tá? La uretra esponjosa. A ver si tiene, acá está. ¿Ven este dibujito? Acá vamos a ver a los costados los cuerpos cavernosos. ¿Tá? Son dos, uno a cada lado. Se inician en las ramas isquiopubianas. Van a ir todo el recorrido en su rama isquiopubiana y recién acá se van a hacer superficial. Entonces, esto es raíz del pene. Y acá se van a unir con los del lado contrario y con el cuerpo esponjoso para formar el pene. Esta parte que está acá, si bien están en el pene, están tapizadas de un músculo, que yo les dije que era un músculo. ¿Qué músculo era? Cuando veíamos perineo. Se llama cuerpo cavernoso, va a ser el músculo isquio. ¿Cavernoso? ¿Sí? Isquio cavernoso. Que va desde acá, desde el isquion, va tapizando los cuerpos cavernosos y cuando llega acá, se va por encima del cuerpo cavernoso y se une con el homólogo. Entonces, no solamente que al contrario se comprime esta zona de los cuerpos cavernosos para que la sangre de acá vaya para allá, sino que lo que hace es comprimir la vena dorsal del pene para evitar que drene la sangre del pene. ¿Ah? Tiene doble función. En la mujer va a ser igual, va a ayudar a la erección del clítoris y lo va a también traccionar hacia abajo. Fíjense que después los dibujitos de clítoris tienen las mismas dos ramas así, llega así y después como que baja y después acá abajo tiene la parte de la cabeza del capuchón, que es la parte que es visible desde afuera, pero tiene un pequeño trayecto descendente. ¿Tá? Este músculo lo tracciona hacia abajo para que descienda un poco más. Profe, entonces cuando hay una erección depende solamente de ese músculo, de la contracción de ese músculo solamente. Mira, como músculo sí, pero también depende de otras funciones que son la vasodilatación. Bueno. Depende mucho de la vasodilatación, porque la vasodilatación, por ejemplo, el sildenafil, que es el Viagra, lo que hace no tiene ningún efecto sobre el músculo, sino que lo que hace es, en realidad, en los vasos sanguíneos se produce óxido nítrico, que es
vasodilatador local, y lo que hace el sildenafil afecta a la enzima que destruye el óxido nítrico. Entonces eso está actuando durante más tiempo. Entonces es muy importante también la vasodilatación. Ayudado por esto, pero es importante la vasodilatación. ¿Está? Bueno, listo. Gracias. Después tenemos el cuerpo esponjoso. Fíjense, el cuerpo esponjoso comienza aquí, justo por debajo en el triángulo anterior del perineo, por debajo del transverso superficial, del transverso profundo, perdón. Va a tener una pequeña dilatación ahí, al inicio, que nosotros vamos a llamar que es el bulbo del cuerpo esponjoso. El bulbo del cuerpo esponjoso, a ver si se ve. Bueno, acá está. La dilatación está tapada, a ver si la parte de cuando veíamos uretra. Bueno, no sé. Creo que tenía un dibujo que no se veía bien. Acá se ve como más dilatado, pero no es un dibujo chiquito, no se ve bien. Es una porción dilatada, ¿tá? Que nosotros llamamos bulbo. ¿Tá? Ese bulbo va a estar tapizado por otro músculo del perineo. Si envuelve al cuerpo esponjoso, se va a llamar, al bulbo del cuerpo esponjoso, se va a llamar músculo bulbo Esponjoso. Esponjoso. exactamente. Por ahí también otro libro, bulbo esponjoso o bulbo cavernoso, por ahí también te lo llaman, te lo nombran otro, pero lo mismo, que lo tapiza a esa región. ¿Por qué? No solamente ayuda un poquito en la erección, sino cuando, en el momento de la eyaculación, cuando se contraen las vesículas seminales y empuja el semen para acá, esto se contrae y ayuda a expulsarlo más todavía. ¿Tá? Luego de esa porción que está dilatada, hace una porción que es mucho más fina y que va a recorrer el pene en toda su extensión hasta llegar al extremo distal del pene, que se va a dilatar para formar lo que es el glande. A ver, ahí está. ¿Lo ven ahí el glande? Sí. Sí. El glande tiene una dilatación en forma redondeada que va a tener todo un borde circunferencial que nosotros llamamos surco balano prepucial. ¿Tá? Surco balano prepucial. Bien, acá se veía mejor. Surco balano prepucial ahí. Y en el vértice va a tener la desembocadura de la uretra. Y en la cara anterior, porque siempre que nosotros hablamos del pene, estamos hablando de cara anterior, es esta parte que está acá, y la cara posterior es esta que está acá. Principalmente porque aparentemente los anatomistas lo estudian como el pene como en posición como si estuviera erecto, o si estaba el cadáver acostado, pero rebatir hacia adelante para poder examinarlo. Entonces siempre le quedó como esto cara anterior y esto cara posterior, aunque por ahí uno siempre busca pensar que es al revés. En su cara anterior tiene una pequeña escotadura donde va a estar fijado por un frenillo. ¿Tá? El frenillo del pene, por ahí cuando en algunos pacientes puede ser corto y durante la relación sexual se puede lastimar y puede sangrar también. ¿Tá? Es muy doloroso. Eso simplemente se corta y se puede cortar, no pasa nada, pero bueno, es por ahí causa mucha impresión y van a la guardia de la noche cuando pasa esto porque es doloroso y bueno, da miedo. ¿Qué me quedó en el tintero para decir? Dos cositas me habían quedado. Una, Profe, cuando se hace la circuncisión, sí, ¿qué es exactamente lo que se corta? dale, ahí, a eso justamente me diste pie para hablar de una cosa que me había olvidado de hablar. Este pi y el dartos, ¿ah? A ver, no tengo ningún dibujo acá, pero vamos a hacer el dibujo.
Creo que justo ahí le iba a hacer una consulta de las envolturas. Son 4. La piel, el dato, la fase superficial y la profunda, la del pene. Sí, son 4. Pónganse que tenemos un cuerpo cavernoso vacío, o el pene, digamos, entero. Y acá estaría el cuerpo esponjoso. La piel viene por acá, ¿tá? Salta y vuelve así, y se une acá. ¿Tá? Y acá esto es lo que es el surco balano prepucial. Por eso nosotros siempre, esto que está suelto, la piel que sobra en el prepucio, se tira para atrás para ver eso ahí, que se puede juntar mugre y se puede infiltrar. ¿Tá? Eso en los niños y los bebés que tienen fimosis, que, no sé, que este huequito de delante del prepucio es chiquito y no se puede tirar bien para atrás el prepucio, se ensucia y suelen tener infiltración y se puede inflamar. ¿Tá? Lo que se hace tanto en la circuncisión, que nosotros médicamente le llamamos osteoplastia, que es la misma cirugía que es para la fimosis, lo que se hace es cortar acá y suturar. Entonces, no hay esta piel que cubre el glande, ya no existe más. ¿Ah? No hay más piel que cubre el glande. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y por qué se hace esa cirugía? No, eso lo más frecuente es porque, fíjense, yo voy a dibujar del otro lado. Normalmente sería así, entonces acá hay un orificio grande, entonces uno puede tirar el cuadrito para atrás y se ve bien el glande y se puede limpiar bien todo acá en los rincones. Pero hay pacientes de que esto, ponele, por esa causa, está cerrado así. Ah, Entonces uno, por más que tire el cuadrito para atrás, este agujero es muy chico para que salga el glande. Entonces acá no se puede limpiar bien. Entonces, médicamente se hace cirugía en niños y en adultos por esos motivos. ¿Tá? Que es lo mismo que la circuncisión. ¿Tá? Es más, Profe, ¿y el que sacan, ¿cómo? el que cortan esas partecitas no hace propicio para las infecciones? No, al contrario, es más higiénico. La gente que está circuncidada, ya sea por motivos religiosos o por motivos médicos, es mucho más higiénico porque se puede limpiar mejor, en ese pliegue no junta humedad, entonces tienen menos incidencia de cáncer de pene, tienen varios beneficios. No, al contrario, como que te da beneficios. Y la segunda cosa que me había faltado, que tenía que hablar, es que el pene no está suelto, digamos, está sostenido por la unión con las ramas pubiana y con los músculos, sino que también acá desde el pubis al dorso del pene, desde la parte que está hacia arriba, sería así, acá, a ver si vemos, acá está la raíz, acá estaría el pubis, y en este lugar acá sí hay un ligamento que une la sínfisis del pubis a el pene, que es el ligamento suspensorio del pene, ¿tá? Que lo mantiene ahí en su lugar. ¿Tá? De fijación. profe, son 2 ligamentos suspensorios, ¿no? Sí, en realidad están en línea, por ahí te lo describen como uno porque está en línea media, pero como toda estructura anatómica tiene una de cada lado. Ah, claro. Pero están como, por ahí están muy próximos de línea media, te lo ponen como uno solo, como si fueran dos del mismo ligamento. Ah, está bien. Profe, una consulta. ¿Sí? No sé, una vez vi un video, no sé si es así, que digamos cuando se agranda el pene, ¿Sí? lo único posible para que pase, digamos, es sacar parte que ha quedado hacia adentro. No sé si es así. ¿Cómo? Claro, No cuando entendí hace cómo o sea, cuando hace la cirugía para agrandar el pene, cuando hace... que supuestamente no está todo, o sea, todo el pene
en la Sí. que se pueda ver, digamos, externamente, Sí. hay una partecita que está hacia adentro. Mira, eso es un tópico de charla con los urólogos, más que nada en los asados, más que en el hospital, pero si vos hablas con un urólogo serio, ¿ah? Con un urólogo serio, estamos hablando, no se puede alargar el pene porque está anclado. ¿Qué es lo que hacen Sí. muchas veces? Hay algunos que te venden que cortando el frenillo se elonga. Y en realidad puede agrandarse unos milímetros y en los pacientes que tienen un frenillo muy corto y como que lo liberás. Pero en ese caso lo tenés que cortar de todas maneras porque está tirante y se puede lastimar. Pero no es algo que te dé crecer. Pero hay muchos plantas que roban con eso. Y otra cosa que la que hace, que sí te lo hace crecer 1 o 2 centímetros, es que secciona el ligamento suspensorio del pene. Eso. ¿Tá? Ujú. Claro, Eso entonces como que estira más. Sí. Y ¿Cuál con es la el tema? A ver, posición, digamos, llevaría 1 centímetro, algo así. Fíjate, máximo. pero en vez de estar acá, cuando el pene esté directo, apunta hacia acá, hacia arriba. ¿Tá? Al cortarle esto va a quedar medio como tontón y va a quedar directo, pero apuntando hacia abajo. ¿Tá? Esos son los 2 centímetros que que va a crecer, es lo que se aleja del pubis. Claro, porque mi duda era si eso después influye en lo que es cuando se pone erecto. Sí, digamos, se puede poner igual todo, no, eso no influye en nada. Lo que sí, no va a estar apuntando hacia arriba, sino que va a estar como apuntando hacia abajo. Claro. Y después tenía dudas respecto de la vasodilatación. ¿Qué puede provocar que haya problemas en la vasodilatación? Mira, siempre como todo en medicina puede ser problemas en más o en menos. Si no hay vasodilatación, ¿Cómo? por ejemplo, en pacientes, como todo en medicina siempre hay problemas en más y en menos. ¿Tá? Por ejemplo, vamos a decir vasodilatación, bueno, paciente que si vasodilata poco, ¿tá? Ya sea porque tiene problemas cardíacos, o por ejemplo, es algo muy frecuente, un paciente que es hipertenso y le dan beta bloqueante, porque también tiene una arritmia o algo de eso, se da beta bloqueante, que es un medicamento para el corazón, hace que los vasos del pene no se dilaten tanto. Entonces quiere decir que da impotencia, puede dar impotencia. ¿Tá? El pene no se erecta. Eso es el menos. ¿Tá? Por ejemplo, un diabético también puede pasar porque se tapan algunos vasos, pero el diabético puede pasar más por la destrucción de los nervios vegetativos que es propio de la diabetes. En cambio... y temas... Sí. No sé, cuestiones psicológicas, ¿no? Sí, pero eso ya son cuestiones psicológicas, no es algo orgánico ahí que esté mal, sino es una cuestión psicológica. ¿Tá? Claro. Eso ya es funcional, eso ya no va a tener un problema en los vasos sanguíneos que se puedan dilatar poco. ¿Tá? Claro. Y la otra duda que me había quedado era respecto de por qué se da los casos de próstata más que nada. Sí. ¿Qué es lo qué problema puede haber ahí que lo provoque? Sí. Termino de contestar lo anterior. Dijimos que puede haber problemas en menos y en más. Puede ser que o no se dilaten bien y no se puede parar el pene, o que si de paso dilate más, por ejemplo, a alguien joven que no le hace falta y toma Viagra, que puede que no pase nada, como puede que forme un priapismo. ¿Tá? También está muy relacionado en consumo de drogas el priapismo. El priapismo se erecta y queda ahí durante mucho tiempo, y eso daña el pene porque eso, la erección es para un tiempito y no es para que se pase horas así. Si pone horas puede lastimarse y puede crear fibrosis y después no se te para nunca más. Entonces por ahí muchas veces en la guardia cuando pasa eso van, los punzan, lo drenan, les tratan de sacar sangre para proteger la estructura y que no se dañen, porque si no eso después no se recupera más. Claro, sí. Bueno, y me habéis preguntado el tema de la próstata. La próstata es algo, la causa de la
Sí, Disculpe, ya que va a hablar de próstata, sí. no me había quedado muy claro cómo eran las uniones ahí. Cuando venía el conducto de las vesículas seminales y desembocaba, pasaba por adentro de la glándula y Sí, desembocaba en el conducto de la uretra, vendría a ser. en la uretra, sí, en el verum Y, montanum. y la próstata, ¿cómo desemboca? ¿Cómo se liga al resto del conducto? Porque yo También, entendí que pasa por adentro de la glándula, pero no vi un conducto de la próstata propiamente dicho. no, es que en realidad la próstata es una sola glándula, pero se comporta como muchas glándulas chiquitas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la glándula sublingual que tenía un conducto principal y muchos accesorios? Porque eran como Sí, muchas glándulas chicas. Bueno, la próstata va a tener a los lados del verum montanum, van a desembocar los conductos prostáticos, que van está a, bien. van a recolectar ahí, pero también hay muchos orificios pequeños que van a recolectar como conductillos independientes de la próstata. ¿No? Todos Está desembocan bien. ahí. No sé Listo, si gracias. Ya entendí. O sea, todo en el verum montando desembocan todos. Se unen todos a la uretra. exactamente. Ah, En gracias. cuanto a... Profe, Sí, eh, cuando hay algún tipo de hipertrofia o algún tipo de cáncer en la próstata, se bloquean las vías urinarias y eso, ¿cómo se libera después? bien. Ahí vamos. Fíjense, esto es el verum montanum, ¿tá? Y a los costados tienen tienen los dos orificios de los conductos eyaculares y acá tienen un montón de orificios. ¿Tá? Dice orificios de conductillos prostáticos, que tienen muchos orificios, ¿no? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe, se ve. Entonces todo pasa primero por la próstata, Atraviesa la próstata, sí. todo. Los conductos, todo esto atraviesan la próstata y llegan acá. Ahí respondiendo lo que nos habían dicho las compañeras habían preguntado. Primero, el tema de la próstata es algo que está muy relacionado con el tema de las hormonas, ¿tá? Y un poco también por la edad, porque es algo propio del hombre. Hay muchos elementos que pueden inflamar la próstata, la sobreestimulación o la nula estimulación pueden influir, el nivel hormonal puede influir en la próstata, mucha testosterona influye en la próstata y hace como que como que la glándula está estimulada por las hormonas, y si hay muchas hormonas, con el tiempo se puede ir aumentando de tamaño y hacer lo que se llama una hiperplasia prostática, que es algo benigno, ¿tá? Muchas veces lo van a ver como HPV, pero con B larga, no B corta, ¿tá? Que es hiperplasia prostática benigna. Eso es bastante normal. ¿Qué síntomas va a dar? Como crece hacia afuera, y eso lo palpa uno con el tacto, pero también crece hacia adentro y como que va ahorcando a la uretra. ¿Tá? Y eso, ¿qué es lo que da? Hace que la orina no pueda fluir bien, entonces en un principio el hombre va a hacer pis y después va a gotear mucho y va a mojar la ropa interior después, porque termina de hacer pis, sacude, parece que ya no viene más, y después cuando se viste sigue goteando y mancha la ropa interior. También puede hacer que como la orina no fluye ya como fluía antes, hay como un cuello de botella ahí, todo el flujo después hacia adelante es turbulento, y cuando orina, no orina un solo chorro, sino que orina como unas regaderas, hace como si fuera la manguera que uno pone el dedo para regar las plantas y que salga la lluviacita. Bueno, igual, puede ir oriendo así, o que salga con muy poca fuerza a un chorro muy débil y que tenga que hacer mucha fuerza para orinar. A medida que se va agrandando, estos síntomas se van aumentando y puede llegar hasta obstruirse completamente y no poder orinar. ¿tá? Y lo que hace ahí puede ser un globo vesical. En eso, en un primer momento, eso lo que se hace es se coloca una sonda vesical para descomprimir. Pero mucho lo que hacen los urólogos, lo que se está haciendo hoy en día, es una resección de la próstata, pero lo hacen a través de la uretra. ¿tá? ¿Cómo, profe? ¿A través de la uretra sacan la glándula? ¿Sí?
¿Y cómo se repara eso después? O sea, la uretra. No, eso, fíjense, acá, ¿ven los dibujitos? Como que van rompiendo y van juntando todos los pedazos Sí. de la próstata. Después eso va a cicatrizar y va a dejar un conducto. El epitelio va a volver a crecer y va a formar el conducto. No estoy talentando porque esto yo no lo hago, no estoy en esa área, pero ¿cuáles son los...? La van sacando por partes, entonces. Exactamente, la van sacando por partes, pero Si no entendía, porque luego es muy grande para sacarla por la uretra, decía la yo. van rompiendo y van estirando y van sacando todos los fragmentos. ¿Está? Como te digo, no estoy yo en ese ámbito, no sé bien cómo es el tema, cómo es la evolución, los controles, pero queda así como, fíjense acá, que queda como una caverna, ¿está? Que fue donde fueron resecando. Yo no sé si resecan todo o pueden resecar solamente la parte anterior por los conductos eyaculadores que estén acá, que también acá lo dibujo como fluido, porque acá viene algo ancho y acá algo finito. Profe, pero cuando hacen eso también se destruye el conducto que pasa por el interior, ¿no? Sí, eso yo no sé cómo lo hacen para conservar el conducto, la verdad. Eso habría que preguntarle a un urólogo. Bueno, gracias, profe. No hay problema. En un principio, ¿El tema del cáncer de próstata cómo sería entonces, profe? No, ya el cáncer de próstata ya es otra cosa, porque eso hasta ahí hablamos que es benigno. ¿Ah? Ya cuando sube mucho el antígeno prostático o nos da una biopsia que es maligno, puede haber un cáncer de próstata. ¿Cuál es el tema del cáncer de próstata? Si nosotros vamos viendo las incidencias que hay de cáncer de próstata con respecto a la edad, vemos que hay una incidencia en hombres de 60, que es más frecuente en hombres de 70, de 80 o de 90, y si nosotros fuéramos alargando así, llegaría un punto de que todos los hombres tendrían cáncer de próstata. Es cuestión de tiempo nomás. Lo bueno que tiene el cáncer de próstata es que es un cáncer que es muy poco agresivo. ¿Tá? Entonces, muchas veces nosotros decimos que la gente puede morir con un cáncer de próstata y no de un cáncer de próstata. ¿Tá? Lo más probable es que mueras con cáncer y no del cáncer. Porque eso con hormonas o con algunos medicamentos se controla y eso se detiene, no genera muchos problemas. ¿Tá? Lo que causa más problemas es por el tamaño. Y en algunos casos es necesario operar y sacar la próstata completa. Eso se reseca por vía anterior, fíjense acá en este dibujo. Acá está sacando una próstata a través de la vejiga. Lo usual es que se metan por delante de la vejiga y para llegar a la próstata y resecarla completamente. ¿Ah? Fíjense acá, está haciendo un tacto rectal y fíjense cómo palpa la próstata. Se reseca. Yo no sé, si quieren les puedo averiguar cuáles son las indicaciones, cuándo se debe operar un cáncer de próstata y cuándo no. Porque eso, para mí, eso es más manejo del especialista. Acá fíjense de nuevo. La vejiga, la uretra, estos son los conductos pancreáticos, y acá cuando está la hiperplasia prostática benigna, fíjense, los conductos están finitos porque están compresionados. Y ahí es lo que tienen que operarse. Profe, ¿y los otros conductos cómo los liberas de cuando se hace grande? Y eso déjame que se lo puedo preguntar a un especialista para ver cómo hacen. Bueno. Vale. Porque eso, la verdad, no está. Es más, nunca ni he visto una de estas cirugías en vivo. Pero eso lo averiguo, es más, por ahí tengo un par de libros que creo que puede estar ahí las cosas y se los mando. ¿Parece? Sí, profe, gracias. Profe, no hay problema. Acá de nuevo, el tacto está bien pegado ahí y el reflectoscopio para que van rompiendo todo y absorbiendo todo. ¿Quedó alguna duda de lo que es masculino? No, profe, se entendió re bien. No, profe, re bien. Cuando empecemos a leer, capaz que surgen dudas. Seguro van a surgir dudas.
estén, Sí, tal cual, vayan falta ya, leer. ahora que ya terminaron con histología, pónganse a leer un poco y ponerse al día para que no se les junten todas las preguntas. La semana que viene, en teoría, tendríamos... Sí, pero La semana que viene, nos hay que ver si el profe les va a dar subir el videito de lo que es la primera parte de nervioso, que es médula espinal y tronco encefálico. Obviamente con la primera parte, que es la parte, una introducción para tener en cuenta qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de nervioso. Pero vayan estudiando eso. Y si quieren, podemos armar para el jueves. No, para el jueves no, porque creo que estoy de guardia. Pero para la semana que viene podemos armar una clase de consulta, si quieren. ¿No? Sí, profe, sería genial. Pero bueno, vayan leyendo desde ya para que tengan las dudas. Sí, profe, porque ya vamos a tener... La semana que viene vamos a estar por allí. Seguramente si la semana siguiente va a ser el parcial, Sí, esta semana capaz que demos otra clase de consulta, pero ya cuando dan sobre la hora ya se hace más complicado. Profe, ¿cuándo Profe, sería el después parcial puede hacer un entonces? ¿Se me cortó? listado de profe, cuando... Disculpame, lo hablo al mismo tiempo. Hubo dos chicos que hablan al mismo tiempo, pero no sé lo que dijeron. Hay dos que hablan al mismo tiempo, no sé qué dijeron. Sí, no, que ¿cuándo sería el parcial? Porque justo se me cortó. Por el momento sería el 1 de octubre. Ok. Tendrían, Claro, y antes habría tendrían 13 consulta. días. Y antes habría consulta, Claro. obviamente. Profe, Profe, después una lista más o menos de los temas que entran. Profe, Ahí dale, de última, está la lista ahí de la clase, pero de última puedo ir más tirando punto por punto, pero bueno. Sí, ahí se los paso cualquier cosa. Bueno, gracias. Ahí. profe, ¿Qué yo más? les decía que cuando usted pueda que nos avise para la consulta, que no hay problema. Sí. Dale, sí, la semana que viene seguro un día lo podemos armar. Yo el jueves creo que estoy de guardia, así que voy a estar más complicado, pero para cualquier día usted también ya lo acordamos eso para elegir un día. Yo no sé si hay más que... Sí, nos amoldamos, profe, a usted no hay problema. Dale. profe, Porque igual la semana que viene histología estamos libres porque como rendimos hoy, recién la semana que viene tenemos el teórico, así que no tenemos el parcelito semanal. Dale. Así que estamos como libres la semana que viene. Así que cuando usted nos diga, no hay problema. Dale, de 10. profe, ¿puede ser como una tipo la semana que viene en histología nos hacen así, está bueno, como que remarcan puntos más importantes, como una clase de consulta de integración? ¿O es mucho? Eso, pero sí lo podemos hacer en la clase de consulta. Hacemos un paso, pasamos por todos los temas. Claro, como para ver, bueno, porque particularmente a mí lo que me pasa es que por ahí me traban cosas y, bueno, es que le consulto y me dicen, no, eso tampoco es tan irrelevante como para... Dale, sí. Dale, no hay problema. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, profe, gracias. Dale, no hay problema. Y nos estamos viendo ahora. Descansen ahora el fin de semana y después de darle a anatomía. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, esta Gracias, semana para profe. La semana esta para anatomía. Gracias. Chao, chao, gracias. Dale. Chao, hasta Ay, luego. gracias, Feliz día. Gracias, profe. Feliz día el 21. Buen fin de... Chao, chao. Que ande bien.